Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del taller de bioarte, una expresión artística desde la ciencia. Y en esta ocasión nos estamos enfocando a lo que es el prensado botánico. Como ya les había comentado desde la primera, esta es una serie de 5 sesiones donde estaremos hablando acerca del prensado botánico, cómo es la técnica, aprender un poquito acerca de los herbarios y también cómo preservar distintas plantas para poder crear distintas composiciones. El día de hoy vamos a conocer lo que es el prensado botánico para poder preservar y conservar distintas plantas lo más allegado posible a como son naturalmente, y con ellas vamos a poder preparar distintas composiciones, desde algunos separadores, algunos pequeños cuadros como el que tengo aquí detrás mío. Y bueno, vamos a comenzar. Para esto te preparé una pequeña presentación que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, y asimismo te voy a ir explicando cómo es esta técnica de prensado y la importancia que tiene un herbario. Un herbario es una colección científica de plantas preservadas y surge de la necesidad de conocer la composición vegetal de una determinada región o de un grupo vegetal en alguna zona geográfica. La finalidad del herbario es tener la representación sistematizada de la biodiversidad vegetal, con el objetivo de conocer mejor la composición de comunidades vegetales, y es necesario contar con un permiso de colecta para poder realizar estudios florísticos. Los herbarios, como otras colecciones de organismos, juegan un papel importante como puntos de consulta de plantas que existen o que existieron. Su importancia radica en conocer la biodiversidad de plantas que existen en determinadas zonas y son referencia de la existencia de ciertas especies, ya que en un mundo donde actualmente se pierden grandes cantidades de zonas naturales a causa de la deforestación, cambio de uso de suelo y diversos problemas socioambientales, cada día toman mayor importancia como puntos de referencia. Los ejemplares de las plantas que son prensadas en los herbarios son montadas con pegamento en cartulina y con una ficha técnica que va a contener datos taxonómicos, ecológicos y geográficos. Los ejemplares de las plantas prensadas para el herbario son montados con pegamento en cartulina y con una ficha que va a contener datos taxonómicos, ecológicos y geográficos, es decir, su determinación científica, el lugar de colecta, la fecha de colecta, el uso que se le da al ejemplar, la localidad, altitud, entre otros datos. Estos datos son necesarios para conocer de dónde viene el ejemplar y la ubicación de la misma. Ahora ya conoces un poquito más acerca de la importancia de los herbarios, cómo es que se realizan, qué información va en estas fichas técnicas y en sí cuál es la importancia que radica en tener herbarios. Bueno, ahora te voy a explicar un poquito acerca de lo que es el prensado botánico, que justo es la técnica que se utiliza para poder hacer un herbario. Esta técnica se utiliza para preservar las plantas y que tengan un aspecto lo más similar posible al que tienen en la naturaleza. El objetivo del prensado es que las plantas eliminen agua y se conserven sin perder sus características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen de forma natural. Es importante que se obtengan hojas, tallo, flores o frutos en buen estado para así poder identificar las especies. En nuestro caso, vamos a utilizar las partes de las plantas que a nosotros nos interese prensar y preservar para poder crear composiciones dentro del arte botánico. Puedes preparar una prensa con material muy sencillo. El secado de material idealmente se hace por medio de calor y se recomienda secar las plantas tan pronto sea posible para preservar en buen estado el ejemplar. Bueno, ahora que conoces un poquito más acerca de lo que es el prensado botánico con fines científicos, también podemos aplicar esta técnica de prensado para realizar arte.
Podemos crear diferentes composiciones dependiendo del objetivo que nosotros queramos. Y como te comentaba, podemos hacer pequeños cuadros, algunos separadores o simplemente decorar algún cuaderno, etcétera, ¿no? Yo te hago propuestas en esta sesión para que tú puedas seleccionar las hojas adecuadas y que justo yo te hablé en la primera y en la segunda sesión. Es importante seleccionar algunas hojas que ustedes vean que están bonitas, que tengan colores vistosos. También es importante poder pues jugar con los colores. Por ejemplo, si yo tengo una hoja que es completamente verde, no puedo a lo mejor mezclarla con otra hoja que sea como muy similar a este color de la hoja porque se va a perder un poquito, ¿no? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una hoja que sea un poquito más oscura, como la que te mencionaba, que pertenece al filodendro, que es color como chocolate, podemos mezclarla perfectamente con una hoja color beige, color blanco, o si tengo una hoja color verde con sus nervaduras color magenta, pues bien también la puedo mezclar a lo mejor con un papel color turquesa, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo importante es jugar como con los diferentes colores que tienen las hojas y también las diferentes formas que tienen, que justo lo vimos en la sesión 2 y que si no la has visto, pues te invito a que la puedas revisar para que puedas entender un poquito más acerca de las distintas morfologías, distintas texturas y colores que hay en la naturaleza. Hay distintas formas de hacer un prensado botánico como tal. La forma que se emplea por lo general para hacer prensados botánicos, pero con fines científicos, justo es utilizar una prensa de madera. Se lleva, por ejemplo, cuando se sale a campo en estudios florísticos, se lleva la prensa, se colectan los frutos, las flores. Siempre es importante, como te lo mencioné, que la planta tenga frutos o flores porque justo así se puede identificar a qué especie, de qué especie es. Entonces, por ejemplo, el objetivo de nosotros ahorita es crear composiciones con fines de arte, no es tanto como esta cuestión científica, pero quería que entendieras un poquito acerca del prensado botánico con fin científico para poder relacionar el arte con la ciencia, ¿no? Que es el objetivo justo de este taller. Entonces, bueno, te voy a enseñar cómo puedes utilizar esta técnica y vamos a prensar las hojas que te había comentado la clase pasada, que yo seleccioné para que la siguiente clase veamos cuál fue el resultado y podamos comenzar a utilizar nuestras hojas para nuestras diferentes composiciones que podemos realizar. Como te había comentado, lo que yo te propongo sería, por ejemplo, tener algún libro, poner alguna base que sería donde va a ir nuestra hoja de interés. En este caso yo puse una hoja blanca que es reutilizable. Entonces lo que sigue sería, por ejemplo, poner alguna hoja. Esta hoja la vimos la clase pasada. En esa sesión te hablé un poquito de esta planta que le llaman comúnmente cáscara de sandía. Por ejemplo, yo la voy a poner a colocar de esta forma. Posteriormente voy a colocar otra hoja que a mí también me interesó que te había comentado, de una hipomea. La voy a colocar justo así para que cuando quede prensada y esté completamente seca, pues quede con esta forma, ¿no? Siempre es importante vigilar que la hoja no quede dañada o no quede doblada, porque si yo, por ejemplo, pongo esta hoja mal y se dobla un poquito aquí, pues cuando se seque por completo, la hoja va a quedar así, ¿no? Dañada. Aquí voy a colocar otra hoja, que es la hoja del filodendro, que comúnmente se le conoce como chocolate, pero les comentaba que no es una planta de chocolate, sino así se llama comúnmente. Y por ejemplo, voy a poner estas hojas que a mí me llaman la atención para poder hacer diferentes composiciones. Yo puedo jugar con los colores, pero recordando siempre colocar las hojas bien para que no se dañen y cuando se sequen puedan tener buena vista, ¿no? Y poderlas ocupar en diferentes composiciones. Por ejemplo, aquí voy a colocar otra y voy a colocar otra por acá, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo podemos colocar diferentes hojas y esto va a ser importante para el momento de prensar, ya que si prensamos de diferente forma,
y no colocamos bien nuestras hojas, pues va a ser erróneo lo que vamos a tener como resultado, ¿no? Esta, por ejemplo, también la puedo colocar por aquí. Esta le falta secarse, pero puedo utilizar y jugar con ella de diferentes formas. Esta es de una hiedra, esta es de unas hojas que le llaman, de una planta que le llaman mala madre comúnmente. Y me gustaría también, por ejemplo, eh, colocar algunas de estas pequeñas hojitas. Yo ahorita se los coloco de forma como muy rápida y muy básica, pero cuando ustedes vayan colocando diferentes hojas para hacer diferentes adornos o arreglos, también pueden utilizar eh, una hoja para nada más poner, por ejemplo, de estas cinco hojas o poner puras de estas, etcétera, ¿no? Esto solamente es un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo pueden pensar y ver el resultado de las siguientes clases. Bueno, posteriormente, cuando yo ya tenga mis hojas bien colocadas, lo que voy a hacer es colocar otra hoja encima como esta, por ejemplo. Esta también es reciclada, como pueden ver. Y posteriormente, esto me va a generar que la humedad se pueda quedar aquí, ¿no? Siempre es adecuado guardar eh, estas hojas o esta prensa pues casera también en un lugar que no esté húmedo, porque si no se puede crear hongo y ya no se puede ver un buen resultado, ¿no? Y bueno, posteriormente lo único que voy a hacer es colocar otro libro encima, ¿no? Es un libro, como ustedes pueden ver, un poquito pesado, y puedo volver a hacer lo mismo. Empezar a colocar, por ejemplo, aquí puedo colocar otra hoja y aquí voy a empezar a colocar más hojas que yo voy a querer prensar y así sucesivamente, ¿no? Y el objetivo de esto es que va a crear peso y ya no voy a tener que crear a lo mejor una prensa con madera o con otro material, ¿no? También se puede hacer simplemente con libros. Son varias opciones que hay para poder hacer este prensado. Bueno, para realizar el prensado botánico se puede utilizar, como te había comentado, una prensa que sería de madera. También se puede utilizar cartón, se pueden utilizar distintas hojas. Lo ideal sería reciclado para que no estés utilizando nuevas hojas y que estas ya no las puedas utilizar. Puedes utilizar también periódico para el secado. Puedes utilizar hojas de cartón. Puedes utilizar también algunos libros pesados que tengas en casa. Bueno, hay diferentes técnicas que puedes utilizar para llevar a cabo este prensado botánico. Y como te decía, el objetivo es justo que las plantas tengan las características de ser posible lo más semejante a como son en el hábitat natural, ¿no? Que no se pierda este color. Es importante mencionarte que al momento de hacer el prensado, como se pierde de humedad, pues también se pierden varios pigmentos de las plantas. Pero lo ideal es que cuando tú colectes una planta que a ti te gusta, por ejemplo, vas a tu jardín y te gusta alguna hoja como la que yo te mencionaba, no sé, se me ocurre ahorita un caladio, puedas cortar la hoja más bonita que tú veas y la puedes preservar, ¿no? Justo con la técnica de prensado, y puedes realizar desde un cuadrito hasta pues diferentes figuras, ¿no? Como las que te voy a mencionar en la última sesión. Por lo general, cuando se hacen también prensados botánicos, se colocan en otros componentes más grandes donde abajo se les pone como unos focos. Esto es porque con el contacto con la luz pues se va a generar como más calor dentro de este componente, y por lo cual se va a generar mayor pérdida de agua en menos tiempo. Entonces, cuando se hacen prensados botánicos para herbarios, por lo general se utiliza esta técnica, ¿no? Se pone una fuente de calor, se pone la prensa y se pierde mucha humedad, y siempre vigilando que no se vaya a quemar nuestra prensa, ¿no? O el papel. Bueno, espero que esta sesión haya sido de tu agrado, hayas aprendido un poco más acerca del arte botánico desde la parte del prensado, y puedas empezar a realizar tu colección de hojas, de pequeñas ramas, de flores
y demás y puedas realizar diferentes composiciones, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver ejemplos de cómo realizar algunas composiciones, cómo mezclar colores y bueno, pues sería todo el día de hoy y te invito a que nos sigas acompañando por la página del Facebook de Haciendas Patrimonio Cultural, donde vamos a pasar todos los martes las diferentes sesiones de este taller. Y bueno, me gustaría que si tienen alguna duda o algún comentario, nos lo puedas dejar aquí abajo y yo puedo contestar a la brevedad posible. Y bueno, pues que tengas excelente tarde y espero verte en la siguiente sesión.